Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué bueno estar juntos hoy, hermanos. Estamos felices de recordar que Cristo murió en la cruz por nosotros, que Él perdonó todos nuestros pecados y que nos ha regalado la vida eterna. Vamos a estar con Cristo en el cielo, eternamente y para siempre. Así es que yo les animo en el nombre de Jesús a seguir creciendo en su fe, a seguir creciendo en Cristo Jesús. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a tener la reflexión de esta mañana, mis hermanos, y quiero pedirles que por favor busquen conmigo Juan capítulo 7. Estamos estudiando una sección bastante amplia de este evangelio, desde el capítulo 5 hasta el versículo 12, donde aquí encontramos que el verbo de Dios es cuestionado y rechazado. En el capítulo 5 el Señor sanó a un paralítico en día sábado y dice que los judíos, y cuando Juan usa este nombre de judíos, se refiere más bien, queridos hermanos, a los líderes de la nación de Israel, lo que era el concilio o el Sanedrín. Ahí el sumo sacerdote en ese tiempo era Caifás, era el presidente y eran la élite gobernante. Y ellos toman la decisión de matar a Jesús. Jesús es rechazado completamente, cuestionado, y ahí dice en el capítulo 5 por dos razones muy importantes. Uno, porque sanaba en el día sábado. Y segundo, porque él mismo decía que él era Dios. Entonces ahí el escritor Juan, el historiador Juan, que nos está contando esta maravillosa historia de Jesús, expone cómo Jesús es rechazado. En el capítulo 6, que estudiamos recientemente, pudimos ver que el Señor alimentó a los 5,000 hombres. Dice, sin contar mujeres y niños. Los estudiosos de la Biblia dicen que probablemente ese día Jesús alimentó unas 13,000, 15,000 personas o quizá un poquito más. Lo que encontramos ahí es un ataque frontal del verbo de Dios hacia el materialismo. Otro día esta gente vino corriendo, primero, ese mismo día quisieron hacerlo rey, pero no porque estaban convencidos de que Jesús era el rey. Ellos quieren hacerlo rey porque miran en Jesús una provisión económica. Ellos dicen, aquí tenemos comida segura. Y como el Señor no permite que lo hagan rey por motivos equivocados, entonces se van y al siguiente día lo buscan. Y lo buscan desesperadamente hasta que lo logran encontrar. Probablemente caminaron 15 kilómetros o quizá un poco más. Y dice la palabra de Dios que cuando lo encuentran le dicen, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dice, ustedes me están buscando, no porque saben quién soy yo, sino porque ayer comieron el pan y se hartaron. Lo que Jesús les está diciendo es, ustedes me están buscando por interés. Y de hecho dice que la gente le seguía porque miraba las señales que Jesús hacía. Y ahora no solamente miran, sino que también comieron. Y van atrás de Jesús interesadamente. Y Jesús les dice, trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. Y ahí el Señor comienza un ataque frontal a ese materialismo cruel, donde la gente, para ellos, y tristemente no solamente para la gente del tiempo de Jesús, sino que ahora en estos últimos días se ha sentado eso de una forma estratosférica. Un materialismo destructor, opresor, esclavizante, terrible, y que aleja al hombre de Dios. El hombre, por querer tener dinero, por su trabajo, por su negocio, por correr, por estudiar, por hacer esto, no tiene tiempo para Dios. Y eso es lo que la Biblia le llama pan sin Dios, la trampa del materialismo. Y esta es una trampa terrible que Satanás ha puesto en la gente. Allá en el Antiguo Testamento ya se dan algunas enseñanzas fuertes en contra del materialismo. Así es que yo quiero animarles, hermanos. Jesucristo, ahí en Juan capítulo 6, se ofrece como el pan de vida.
como el único que va a saciar tu alma. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no te va a comprar la vida eterna, no te va a comprar el perdón, no te va a comprar la paz, no te va a comprar el amor, no te va a comprar nada de estas cosas. Lo más importante es que Cristo entre a tu corazón, que perdone tus pecados y que sacie tu alma de una forma real. Ahora, como ustedes pueden ver, al final de este capítulo dice que muchos dieron la espalda y se fueron, y le llaman discípulos, seguidores de Jesucristo, pero eran seguidores no convertidos, seguidores interesados, seguidores materialistas. Y cuando se dieron cuenta de que el Señor no estaba aquí para llenar las necesidades físicas del ser humano, sino que había venido a morir en la cruz para perdonar sus pecados, que tenían que arrepentirse y darle su vida a Jesús, dijeron, dura es esta palabra, mejor nos vamos. Y dice, muchos de sus discípulos se fueron y ya no seguían a Jesús. Pero luego Jesús se dirige a los 12 apóstoles. Y miren que aún ahí dentro de ese grupo, Jesús les dice a ellos, señores, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Y es emocionante esta respuesta de Pedro, hermanos. Porque lo que el apóstol Pedro está diciendo es, Señor, no tenemos otra opción. No existe en el mundo otro refugio seguro. Nadie nos puede perdonar, nadie nos puede salvar. En nada podemos tener seguridad, más que solo en ti. Así es que el apóstol Pedro lo deja bien claro. Y al final, ¿cómo termina Jesús ese capítulo 6? Diciendo, ustedes los he escogido y uno de ustedes es el diablo. Ya Judas Iscariote estaba planificando traicionar a Jesús. O sea, todos estos capítulos, si ustedes pueden ver, es un ataque frontal contra Jesucristo. Lo rechazan totalmente. Y en el capítulo 7 ahora, mis hermanos, que entramos a otro capítulo fantástico, hay una palabra en lo que he estado estudiando este libro, y especialmente estos días que he estado estudiando este capítulo 7, pude observar una palabra que se repite una y otra vez. ¿Y sabe cuál es la palabra? Decían, el verbo decir traducido en diferentes formas. ¿Y cuál es el punto? Que se arma una tremenda discusión sobre la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Señor les está presentando todas sus credenciales. El Señor les dice, miren lo que yo hago, escuchen lo que yo digo. Y ni oyeron ni vieron nada. Cerraron su corazón absolutamente al Señor Jesús y lo rechazaron. Y en este punto, mis queridos hermanos, yo creo que llegamos a un pasaje que hasta cierto punto, como yo escribo aquí, es ingrato, es triste y desalentador, porque aquí encontramos no solamente el rechazo de los judíos, del pueblo de Dios, sino el rechazo de su propia familia, de la propia familia del Señor Jesucristo. Y así comienza este pasaje. Yo quiero que miremos que aquí tenemos, creo yo, 3 puntos o 3 partes muy importantes que tenemos que analizar. Miren los primeros versículos conmigo. Dice así, voy a leer Juan 7. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. O sea, ya habían determinado rechazar a Jesús, ya habían determinado que no lo iban a recibir, no lo iban a aceptar, por tanto, lo iban a matar de cualquier forma, iban a terminar con su vida. Ahora Jesús entonces deja Judea, que es donde está Jerusalén, el templo y todo el gobierno de Israel, y se va al norte, a Galilea, la provincia que está al norte. Y allá comienza a hacer sus milagros, o sigue haciendo sus milagros, dando sus enseñanzas. Pero dice el versículo número 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta, mis hermanos, era conmemorada cada año. Y de nuevo los judíos tenían que subir a Jerusalén. ¿Y qué era lo que hacían?
lo que hacían, por eso le llaman tabernáculos, porque hacían unas enramadas. Lo hacían con diferentes tipos de materiales, con ramas de árboles, con varias cosas. Y ponían ahí hojas arriba, y los hebreos salían de sus casas y se metían ahí en esos enramadas que hacían por una semana. Y ahí comían y ahí dormían toda la semana. No podían entrar a sus casas. Y con esto recordaban los 40 años que anduvieron por el desierto. Y era una fiesta que se celebraba, pero con toda la pompa, leyendo ahí el Éxodo, todo lo que pasó, recordando de dónde venían, y Dios la instituyó para que ellos la tuvieran en la memoria. Esa fiesta estaba cerca. Y ahora, aquí viene un punto crítico. Y dice, y le dijeron sus hermanos, miren cuántas veces se repite este verbo, el verbo decir, conjugado de diferentes maneras. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora sus hermanos, y no voy a entrar en una discusión. La Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. Si usted quiere decir que son primos o que son parientes o que no tuvo o que María fue virgen perpetuamente, eso no le va a salvar ni le va a condenar. Cristo le va a salvar. ¿Cuál es el punto aquí? Sus hermanos, quiero decirles, hermanos, que la Biblia dice, y en el libro de Lucas está claramente escrito, que José no conoció a María hasta que nació Jesús, después de que hubo nacido Jesús. Cuando José recibe a María y se casa con ella, María ya está embarazada, tiene unos 3, 4 meses de embarazo. ¿Y qué pasa? Se queda con ella, nace Jesús y hasta después de eso comienza José y María una vida marital, como hombre y mujer, como un matrimonio normal. Y de ese fruto, de ese amor entre José y María, nacieron 4 varones y no sabemos cuántas hijas. Yo quiero que busque conmigo el libro de Mateo 13. Mire conmigo Mateo capítulo 13, por favor, para que usted mire lo que enseña la palabra de Dios. Este capítulo termina así, Mateo capítulo 13, y dice el texto bíblico en el versículo 55. Mire conmigo Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, a José se le conocía como el carpintero de Nazaret. Dicho sea de paso, José solo aparece en los primeros años de Jesús. Según un historiador del primer siglo llamado Flavio Josefo, dice que José lo contrataron para hacer una casa en Capernaum, cuando Jesús estaba más o menos joven, y subió haciendo esta construcción y se cayó de un segundo piso y se desnucó y murió. Y Jesús, al ser el primer hijo, entonces toma la responsabilidad de cuidar a María y a sus hermanos. Y ahora aquí a José se le reconoce, mira el versículo 55, como el carpintero. ¿Y qué dice? No se llama su madre María, la conocían. Y ahora dice, y sus hermanos, y estos hermanos no son primos, no son parientes, son hermanos, hijos del carpintero José y de María. No es posible que estemos viendo que ahí dice que su madre se llama María y que dice que esa era su madre, pero que al referirse a sus hermanos ya no eran hermanos, sino parientes o primos. No. Y luego dice, mira el versículo 55, Jacobo, José, Simón y Judas. Versículo número 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. En vez de recibirlo, en vez de aceptarlo, dice, se ponían asustados y le rechazaban. Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Si regresamos a Juan,
dice que ni aun sus hermanos, mira el versículo número 3, vuelvo a Juan, capítulo 7, verso 3, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, y le dijeron, y vete a Judea. Ahora, recuerdan que allá en Judea ya tienen un plan, allá en Jerusalén. ¿Cuál es el plan? Es matar a Jesús. El plan es deshacerse de Jesús. ¿Y qué le dicen? Vete allá. No te queremos ver aquí. Queremos que te maten. Literalmente lo que están haciendo es tirar a Jesús a sus enemigos. La actitud que los hermanos de Jesús tenían sobre él era una actitud de desconfianza, era una actitud de vergüenza, era una actitud de rechazo. Y le dicen, vete. Y ahora mire cómo dice, porque, verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Están criticando, señalando y rechazando al Señor Jesucristo. Y termina diciendo, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en el Señor Jesús. Y quiero decirte, mi hermano, que esta es una experiencia que se repite una y otra vez. Yo quiero que mires conmigo Marcos capítulo 3, por favor. Vea Marcos capítulo 3. Y podemos nosotros, hermanos, leer varios pasajes, pero no tenemos el tiempo, solo pongo este ejemplo. Dice la palabra del Señor así, Marcos 3. Voy a leer para ustedes a partir del versículo 31. Miren, Marcos 3:31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, énfasis, sus hermanos, y traen a su madre, a la madre de Jesús, a María, y dice, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Jesús está dentro de la casa, ellos se quedan afuera, y a alguien le dicen, hey, llámanos a Jesús. Y ahí está María, y la conocen y conocen a sus hermanos, de tal forma que les dicen, verso 32, y la gente que estaba sentada alrededor, adentro de la casa, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, te llaman, quieren que vayas allá. Ahora, hermanos, ¿por qué María con sus hijos, estos 4 que les dije, andan buscando a Jesús? ¿Saben una cosa? Esta gente, sus hermanos, cuando hablo de esta gente, estoy hablando de sus propios hermanos, creían que Jesús estaba loco, creían que Jesús estaba trastornado, creían que Jesús estaba fuera de sí. Y la gente hablaba de Jesús por todas partes. Y sus hermanos se sentían avergonzados de Jesús. Y saben que la idea aquí, hermanos, no es saludarle y decirle, hola Jesús, ¿cómo estás? Venimos a verte, te traemos algo. No, no. Es decirle, cállate, vete con nosotros y deja de hacer este espectáculo. Estamos avergonzados de ti, nos tienes humillados. Y por eso Jesús les dice, versículo 33, Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos, dices, todo aquel que hace la voluntad del que me envió. Y Juan aclara de una forma contundente, aquí en el versículo 5, Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, aquí si ustedes ven, hermanos, los hermanos de Jesús le dicen algunas cosas que son clave. 1, sus hermanos le dijeron primero, vete de aquí. Versículo número 3, sal de aquí. No te queremos aquí cerca. Andate a Judea. Esa es la segunda cosa. ¿Cuál es la segunda? Exponete al mundo. Ya esto, hermanos, es un sarcasmo. Es una burla de sus hermanos hacia el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, lo hacen porque no creen en Él. Les causa vergüenza. Ahora, ustedes se pueden imaginar, queridos hermanos, el dolor del corazón de Jesús al saber que ni su propia familia creía en Él. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 6, miren conmigo. Entonces Jesús les dijo, yo quiero que antes de seguir, miremos este detalle. Versículo número 3, y le dijeron, versículo número 6, Jesús les dijo,
versículo número 9. Y habiendo dicho esto, versículo número 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él, murmullo entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, versículo 13, pero ninguno hablaba, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Todo esto son, vamos a usar la palabra sinónimos. Murmuraban, hablaban, enseñaban, versículo 15. Y se maravillaban los judíos y decían, y luego al final, al verso 16, Jesús les respondió y les dijo, versículo número 20, respondió la multitud y dijo, versículo 21, Jesús respondiendo y les dijo, sigamos, miren conmigo el verso 25, decían entonces unos en Jerusalén, versículo 26, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Versículo 28. Jesús entonces les enseñaba en el templo, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, 32, y los fariseos oyendo a la gente que murmuraba, versículo 33, entonces Jesús dijo, versículo 35, entonces los judíos dijeron, ahora, podemos seguir para que ustedes se den cuenta. Hay un tremendo conflicto. Ya vamos a ver lo que la gente decía. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esta persona? Y unos dicen una cosa, otros otra, otros se contradicen, están murmurando, discutiendo, peleando. ¿Quién es Jesús? Y ahora Jesús les dice a sus propios hermanos, versículo 6, mire conmigo. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Sus hermanos se van y él se queda en Galilea. Ahora, el Señor aquí da una respuesta muy amorosa a sus hermanos, pero una respuesta firme, una respuesta contundente. No les falta el respeto, pero les aclara bien cuál es su posición. ¿Y cuál es el punto aquí? El Señor dice, yo voy a subir a la fiesta a mi tiempo, porque aún no ha venido mi tiempo. Esta frase, mis hermanos, aún no ha llegado mi tiempo, es una frase que el Señor está utilizando desde Juan 2. Si ustedes se acuerdan, cuando María se acerca a Jesús allá en las bodas en Caná de Galilea y le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún mi tiempo no ha llegado. Y esta es una frase que se va repitiendo a través de muchos pasajes del libro de Juan que hacen ver que el tiempo de morir de Jesús no había llegado. ¿Qué nos enseña esto? Que hay un plan perfecto, que Jesús no muere en la cruz accidentalmente, que no fue que Jesús vino aquí, queridos hermanos, y que de repente pues había que clavarlo. No, era un plan perfecto de Dios. Como el apóstol Pedro lo dice, que los judíos hicieron todo cuanto la mano de Dios había determinado que sucediera. Era un plan de salvación, es un plan de amor para el hombre perdido, para redimir, para salvar al hombre perdido. Por eso es que al final, mire conmigo el capítulo 12, versículo 23, por favor, aquí en el Evangelio de Juan, y eso vamos a entrar a la quinta parte del estudio, que tiene que ver con el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Es otra sección muy prolongada, que vamos a tener una tremenda enseñanza de otro mensaje prolongado del Señor Jesucristo. Ahora, mire conmigo el capítulo 12, versículo 23. Dice la palabra del Señor así, después de que los griegos llegaron a buscar a Jesús. Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora
para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sabe lo que significa esto? Ya llegó el tiempo, el momento de morir. Ahora es. Primero que dijo, aún no ha llegado mi tiempo. Pero ahora que dice, ha llegado el momento. Y quiero decirte que Jesús va a la cruz unas pocas horas después. Capítulo 13, verso 1. Mire conmigo, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Qué hora había llegado? 13:1 dice, para que pasase de este mundo al Padre. ¿Para qué? Para morir. Podemos ver, hermano, que no es un accidente la cruz de Cristo, que la cruz de Cristo es un plan perfecto. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, Jesús les dice a sus hermanos, primero, el tiempo mío no ha llegado. Pero más adelante, unos meses más adelante, cuando está ahí con sus discípulos, justo en la última cena, como acabamos de recordar ahorita, la Santa Cena, Jesús les dice, Padre, mi tiempo llegó. Hoy es el día de morir. Y esa noche, Jesús es capturado. Toda esa noche pasa en juicio. Al siguiente día y por la tarde, Jesús muere en la cruz del Calvario. Su tiempo llegó. Pero Jesús da otra enseñanza. Mire conmigo Juan 7, por favor. Dice, pero el tiempo de vosotros siempre está presto. Versículo número 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es el tiempo de la aclamación del hombre, es siempre. El hombre siempre está listo para ser exaltado. Eso es lo que quiere decir. El hombre siempre está listo. ¿Para que lo levanten? Para que hablen bien de él. Para que lo reciban. ¿A cuántos no les gusta ser exaltados? ¿A cuántos no les gusta ser levantados? Ahora, ¿qué dice Jesús? Mi tiempo todavía no ha llegado. Pero también esto quiere decir que el Señor Jesucristo es tiempo de que el hombre proclame sus obras malignas y pecaminosas, es siempre. El hombre siempre está haciendo cosas malas. Cuando el Señor dice, su tiempo siempre es, lo que está diciendo es, ustedes siempre están haciendo cosas malas. Y por eso viene la última parte, cuando el Señor dice, este mundo me rechaza porque yo le hago ver lo malo. Porque yo le hago ver la maldad. Versículo 7, mire cómo dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Dice, a ustedes no los aborrece el mundo. ¿Por qué? Porque están quedando bien con el mundo. ¿Y qué les dice? Pero a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico contra él que sus obras son malas. Si hay algo que Cristo vino fue a señalar el pecado del ser humano. ¿Qué quiere el Señor? Un arrepentimiento. Pero el hombre, en vez de arrepentirse, rechaza a Jesús. ¿Se acuerdan aquellos cuando Jesús les ofreció el pan de vida? Y él dijo, el que come de mí, el que en mí cree, va a tener vida eterna. Dice, no nos gusta ese mensaje. Dieron la vuelta y se fueron. No siguieron más a Jesús. Porque a la gente no le gusta escuchar este tipo de mensajes. A la gente le gusta que usted le diga que es buena, que son maravillosos, que tienen un futuro prominente, que son buenas personas, que tienen que prepararse, que Dios quiere bendecirles, pero no hable de pecado y de arrepentimiento porque dan la espalda y se van, porque no queremos dejar nuestros pecados. Y normalmente una de las cosas que yo he podido observar es que cuando compartimos el evangelio con una persona una vez, otra vez y otra vez y otra vez, y la persona siempre dice que no, es que hay algunos pecados secretos que la persona no quiere dejar. El Señor dijo, a mí me aborrecen. ¿Por qué? Versículo número 7, porque yo testifico que sus obras son malas. Por tanto, mis hermanos, el tiempo del hombre es para hacer su voluntad siempre. Eso es lo que quiere decir, vuestro tiempo, cuando digo eso aquí, siempre está presto. Tiempo de exaltarse, tiempo de pecar, tiempo de buscar su propia voluntad y hacer sus propios deseos. Pero además, hermanos, aquí el Señor arremete y dice, el mundo me aborrece por eso. Es firme. Y no cambia su mensaje el Señor. A mí me gusta mucho eso. ¿Sabe por qué? Cuando aquellos se fueron, hermano, ¿qué pasó? Jesús se volvió a sus apóstoles. ¿Y qué les dijo?
Señores, ¿quieren irse ustedes también? El Señor no dijo, hey muchachos, miren, vengan. No la tomen así tan serio esto, hombre. No, hombre, miren, llevémonos bien aquí. Cuando quieran comer, yo les voy a dar pan y tráiganme los enfermos y yo se los voy a sanar. No, señores. ¿Sabe qué hizo Jesús? Los dejó irse. Porque el Señor no va a cambiar su mensaje por ti, ni por mí, ni por nadie. Si tú quieres, recibes a Cristo. Y si no, tú lo rechazas. Un día vino el joven rico y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tiene. Porque ese hombre era un materialista. Y para él lo más importante era su dinero. Y no le gustó. Y dio la vuelta y se fue. ¿Y sabe qué comentario hizo Jesús? Dijo, qué difícil va a ser que estos ricos entren en el reino. Va a ser más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. ¿Sabes, hermano? No lo siguió. No le fue a decir, óyeme, rico, ven, 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 ven. Mira, no lo tomes así tan serio esto, hombre. Mira, puedes venir a escucharme cuando tengas tiempo, cuando tus negocios te lo permitan. Tú puedes venir aquí cuando tengas una necesidad. Aquí voy a estar para atenderte. Mándame tus diezmos, que eso es lo que me interesa. Jesús lo dejó que se fuera. Él tomó su decisión. Aquella gente que le dio de espalda a Jesús en el capítulo 6, ellos tomaron su decisión. Pero el Señor no te va a rogar. El Señor no te va a llorar. El Señor no te va a suplicar. Él es el Rey del universo. Si tú quieres, lo escuchas, y si no, es tu problema. Si tú le das la espalda y prefieres el pecado, ese es tu problema. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Nosotros hemos conocido y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro dijo, Señor, ¿sabes una cosa? No tenemos otra opción. Y nosotros estamos convencidos que tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Redentor, el Salvador, y que eres Dios mismo, hombre, que se ha venido a este mundo. Y hemos confiado en ti. No se habló más. Jesús les dijo a estos, el mundo me aborrece porque yo testifico de sus pecados. Toda iglesia que cambia su mensaje para quedar bien con la gente, todo grupo que cambia su mensaje y deja de predicar la palabra de Dios para quedar bien con la gente, para rascarle el oído a los pecadores y que sigan en sus pecados y que no haya cambios, que no haya arrepentimiento, es una falsa iglesia. Nosotros no estamos aquí para hacer dinero en las iglesias. Nosotros no estamos aquí para quedar bien con la gente en las iglesias. Estamos aquí para predicar el evangelio de Jesucristo. Jesucristo no cambió su mensaje. Él dijo, el mundo me aborrece porque yo estoy señalando de sus pecados. Pero no voy a cambiar mi mensaje. El que quiera me recibe y el que no me rechaza. Un día, tú y yo vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta a Dios de nuestra vida. Ese será el lloro y el crujir de dientes para todos aquellos que rechazaron a Jesús. Y esto nos lleva, antes de pasar a la siguiente parte de este estudio, quiero decir una cosa, hermanos. Los hermanos de Jesús, porque si los dejo ahí sentados en el banquillo de los acusados, para no dejarlos ahí, quiero aclarar que ellos se convirtieron. Yo creo que fue algo que Jesús se propuso como una meta, ganar a sus hermanos para Cristo, para Él. Yo quiero que mires conmigo, por favor, 1 Corintios 15. La pregunta es, ¿cuándo se convirtieron? Bueno, se convirtieron después de que Jesucristo resucitó. Yo creo, no lo dice la Biblia, voy a hablar mi opinión, que ellos vieron a Jesús clavado en la cruz. Acuérdense que María está parada ahí frente a la cruz de Cristo. María lo mira. Me parece a mí que también por ahí estaban sus hermanos. Vieron cuando lo crucificaron, vieron cuando lo mataron, vieron cuando lo sepultaron. Pero 3 días después Jesús se aparece. Jesús resucita. Mira conmigo 1 Corintios 15, por favor. Voy a leer para ti versículo número 3.
1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente, este es el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro. O sea, el evangelio es esto. ¿Qué es el evangelio? Es un mensaje. Por favor, esto lo quiero dejar claro. El evangelio no es una religión, hombre. Entiendan. Que Dios ilumine tu mente para entender esto. No es salirte de la catedral para meterse a una iglesia evangélica. No es que me vengas a decir, es que yo antes era mormón, pero ahora soy evangélico. Eso no dice nada. Yo antes iba a la catedral y ahora voy a la iglesia. Eso no te dice nada. El evangelio es un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados. Mira el versículo 3, 1 Corintios 15:3. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo se comprobó que Cristo murió? Ahí lo dice, fue sepultado. Una persona hasta que está muerta es que se sepulta. Pero luego, ¿qué dice? Y que resucitó al tercer día. ¿Y cómo se comprueba que Cristo resucitó? Versículo número 3 al final. Perdón, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 5. Y apareció. Lo vieron, lo tocaron, lo oyeron, compartieron con él después de resucitar. Primero dice, mira, apareció a Cefas. Cefas aquí es el apóstol Pedro. Después a los 12 apóstoles. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos juntos. Más de 500 personas. Tal vez alguien dice, no, pero es que a Pedro tal vez lo durmió el Señor. Bueno, tal vez. Pero luego dice, y después a los 12. Ya convencer a 12 no es fácil. Pero luego dice, pero ahora a más de 500 personas. Ya es difícil. A no ser que haya resucitado. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. ¿Sabe quién es Jacobo? Vaya a leerlo allá en Mateo 13:55. Era su hermano. Cristo le aparece y Jacobo dice, hombre, realmente este no puede ser otro que el Mesías. O sea, hace poco lo vi en la cruz, vi cuando lo sepultaron, lo mataron y ahora se me aparece y me imagino que lo tocó y que platicó con él y que Jesús le dijo, mira, yo soy el Mesías. Vaya conmigo a Hechos 15 ahora. Mire cómo dice la escritura, por favor. Hechos capítulo 15. Dice la palabra de Dios así. Voy a leer para ti el verso 13. Están ahí en el cónclave de la primera iglesia, en el concilio de la primera iglesia. Y dice, voy a leer Hechos capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra del Señor así. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¿Jacobo qué? Es uno de los líderes de la iglesia ahora. ¿Y este Jacobo quién es? No es el hermano de Juan, ese ya lo habían matado. Este Jacobo es el hermano de Jesús. Versículo número, vaya conmigo vamos a ir a Gálatas, capítulo 1. Mire conmigo Gálatas, capítulo 1, para que usted se dé cuenta de quién estamos hablando. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 1, versículo número 18. Dice así. Después, Pablo está contando lo que pasó en su conversión y lo que ocurrió después de haberse convertido. Versículo número 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Capítulo 2, verso 9. Mire conmigo. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El hermano del Señor que acaba de mencionar en el capítulo 1. Dice Jacobo, Cefas, que es el apóstol Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Columnas de qué?
de la iglesia de Jerusalén. Entonces, saquemos a los hermanos de Jesús de la silla de los acusados y digamos, mira, mientras Jesús estuvo vivo, sus hermanos no pudieron creer en él. Se avergonzaban de él, lo rechazaban, lo tiraban a los tigres, vamos a decir, diciéndole, vete a Judea, allá a Jerusalén, allá te quieren matar, que te maten. Lo vieron muerto, pero también lo vieron resucitado. Pero cuando Jesús se aparece a ellos resucitado, dicen, no, 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 aquí sí no. Este es el Mesías. Y se entregan a Cristo. Y Jacobo, su hermano, es una de las columnas. Es más, dos cosas termino diciendo en este punto. ¿Cuál es? Primero, Jacobo escribió la carta de Santiago. Esa carta que está ahí, después de Hebreos, Santiago, es escrita por él. Y Judas, la carta que está antes de Apocalipsis, es escrita por el otro hermano de Jesús también, cuyo nombre era Judas. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros que esta gente se convirtió. Volvamos entonces al libro de Juan 7. Y aquí viene una sección bastante larga, que es donde empieza una conjetura, una discusión. Hombre, ¿quién es Jesús? Jesús sube, mire conmigo, versículo 10. Y aquí van a ver algo muy importante. Verso 10 dice, volvamos a Juan 7:10. Pero después que sus hermanos habían subido, o sea, Jesús los dejó que se fueran, y atrás se fue él. Él les dijo, ahorita no subo, pero voy a subir a la fiesta. Y luego, ¿qué dice? Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Claro, él está protegiendo su vida, lo van a matar, aunque no es el tiempo todavía. Cuando es el tiempo, él da la cara y sale. Y les dice, aquí estoy. Pero todavía no. Versículo número 11. A propósito, hermanos, en este tiempo eran millones de personas que se congregaban en Jerusalén, que la gente ni cabía. Eran millones, se supone que entre 2 y 3 millones de personas subían a las fiestas. Entonces, era un gentío y ahí Jesús aprovechaba esta fiesta para enseñar, para presentar sus credenciales, hacer sus milagros, sus señales, pero la gente lo rechazaba. ¿Y qué dice la Escritura? Y le buscaban los judíos en la fiesta. O sea, las calles estaban llenas de personas y la gente empezó a preguntar. Mire la pregunta. Tome nota del pronombre que usan aquí. ¿Dónde está aquel? ¿Ya se dio cuenta? Esta frase, aquel, este pronombre, es un pronombre despectivo para Jesús. De rechazo. Hey, ¿y aquel? ¿Dónde está? Aquel. Sin reverencia, sin temor, sin respeto, con rechazo, despectivamente, no tratan a Jesús correctamente. ¿Dónde está aquel? Y a partir de ese momento, yo quiero que miren conmigo la discusión de la gente. Dice, versículo 11, y decían, la multitud, la gente preguntándose, porque ya Jesús era famoso, ¿dónde está aquel? Ya les dije, irreverentes, irrespetuosos. Versículo número 12. Y había gran murmullo acerca de él. La palabra murmullo, la gente andaba hablando de Jesús. No se cansaban, todo el mundo hablaba de él. Gran murmullo ahí en las calles, en las casas, la gente hablando de Jesús. Entre la multitud. Ahora, miren esto. Primero, unos decían, es bueno. Ahora, hermano, esto no quiere decir que estos creían en Jesús, sino que lo que estaban diciendo es, no, hombre, si este es bonachón, si nos da de comer, se hace milagros, como una persona buena. Pero Jesús no quiere que lo miren como una persona buena, aunque él era bueno. ¿Se acuerdan cuando el joven rico le dijo, maestro bueno? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamo bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. ¿Qué es lo que está diciéndole Jesús? Dos cosas. Uno, solo yo soy Dios y soy bueno. Esa es mi naturaleza. Y segundo, soy el único bueno en el mundo. Eso quiere decir de que aquí todos los demás somos malos. Romanos dice, no hay bueno ni aun uno. Por ahí la gente dice, no, de aquí somos más los buenos que los malos. No, hombre, ¿cuándo?
¿Ah? Si aquí todos somos egoístas, orgullosos, soberbios, altivos, avaros, prepotentes. Y por la gracia de Dios es que no somos sicarios o no somos violadores, pero buenos no somos. Ahora, ¿Jesús era bueno? Claro que sí. Era la bondad encarnada. Jesús era la bondad encarnada. Pero Él no quiere que lo reconozcan como un hombre bueno. Él no quiere que lo reconozcan como una persona bondadosa, caritativa. Quiere que lo reconozcan como Dios, como Mesías, como Señor, como Salvador. Y unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Ya esto se va al otro extremo. Si los que decían que eran buenos, que Jesús era bueno, estaban un poco perdidos, imagínense estos otros. Estaban completamente mal. ¿Y qué dice? Pero lo hablaban abiertamente, no lo decían a todos. ¿Por qué? Porque tenían miedo que lo fueran a matar a ellos también. Versículo 14. A la mitad de la fiesta Jesús subió y enseñaba. Ahora viene Jesús y dice, yo quiero enseñarles quién soy yo. Yo quiero decirles quién soy yo. Jesús está empeñado y no va a cambiar su mensaje. Es más, cuando está frente a Caifás, allí en su juicio religioso, Caifás está temblando de miedo porque está perdiendo el caso. Y Caifás le pregunta y le dice, te conjuro delante del Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, si tú eres Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Claro que yo soy. Yo soy. Y Caifás se rompe las vestiduras, da un salto y dice, ya, ganamos el caso. Él lo ha confesado. Él lo confesó. Ya no necesitamos pruebas. Y luego lo mata. Pero Jesús no cambió su mensaje. No lo cambió. Y aquellos, unos dicen, es bueno, es un buen hombre. Otros dicen, no, es un perverso que usa artimañas para engañar al pueblo. Jesús dice, ¿saben? Les voy a enseñar quién soy yo. Versículo 14. Les enseñaba. Y en el verso 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús tenía una sabiduría de Dios, porque Él era Dios. Y ahora Jesús va a recalcar lo que quiere que la gente entienda. ¿Cuál es lo que quiere que la gente entienda? Que Él no solamente es un hombre educado, moral, un hombre bueno, amoroso, que no solamente es justo, que no solamente se porta bien, que no solamente es generoso, que Él es honesto y leal, pero que no es eso lo que les quiere enseñar, sino que Él es Dios. ¿Y a qué llegamos aquí? Jesús les aclara quién es Él. Versículo 16 al 19. Miren conmigo, por favor. Voy a resumir. Primero, Jesús les aclara cuando la gente dice, ¿y este de dónde ha estudiado? ¿Cómo es que habla esto tan bueno? Que sus enseñanzas son tan fabulosas. Este nunca ha ido a las universidades de Jerusalén. Este ha estado allá en la carpintería de Nazaret. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos conocimientos? ¿Quién es este? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién es? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Quién es? Y Jesús les dice, yo les voy a enseñar quién soy yo. Y aquí les dice varias cosas. Primero, Jesús declara que su doctrina y su enseñanza es divina. Versículo número 16 dice, Jesús le respondió y le dijo, de nuevo, el verbo decir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez aquí en este capítulo, porque hay una discusión. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Jesús dice quién es Él, otros dicen que es otra cosa. Y ahora, ¿qué dice? 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús les dice, la fuente del mensaje que yo les traigo es divino, viene de Dios. La doctrina mía
mi enseñanza es de Dios. La fuente, ¿de dónde procede? Segundo, Jesús les declaró que él también era enviado de Dios. Verso número 16, del que me envió. Yo soy el enviado de Dios para traerles esta enseñanza. Entonces, uno, la fuente de su doctrina es divina, es Dios. Segundo, su procedencia es divina, él viene de Dios. Tercero, Jesús les declaró que la persona que verdaderamente conoce a Dios no es tener ciertos conceptos de Dios, sino que está dispuesto a creer en Él y hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que cree, que dice que cree en Dios porque dice, ay, hay un Dios en el cielo. Sí, si mandó a su Hijo Jesús, si ahí Jesús nació en Belén, si celebramos la Navidad, si celebramos Semana Santa. Eso no es creer en Dios. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué dice el Señor? Usted quiere saber si usted es de Dios de verdad, tiene que creer en Cristo y hacer lo que Dios dice. Poner en Cristo toda su fe para la salvación de su alma. Entonces, creer en Dios, queridos hermanos, no es tener conceptos de Dios. Creer en Dios es entregarle nuestra vida a Él. Y Jesús declaró, en cuarto lugar, primero que dijo que su doctrina es divina. La fuente de su enseñanza es de Dios. Segundo, que su procedencia es de Dios. Tercero, que creer en Él no es tener conceptos, sino hacer la voluntad de Dios. Vivir como Él quiere que viva. Hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos? Que creamos en Cristo. Y luego, ¿qué dice? Por último, el problema del ser humano es la rebeldía del hombre. Mire conmigo el verso 19, 18 y 19. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquella gente que viene hablando y ensalzándose a sí misma. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes andan lejos de la palabra de Dios. Su rebeldía a Dios es increíble. Su rebeldía a Dios es increíble. Y luego, ¿qué pasa? La gente sigue reaccionando de manera equivocada. Versículo número 20. Demonio tiene. ¿Quién procura matarle? Y todos estaban hablando de matar. Y ahora no solamente dicen que Jesús no es Dios ni nada de eso y lo niegan, sino que dice que es un endemoniado. Demonio tiene. Y ahí el Señor viene enseñándoles acerca de la circuncisión. Vamos a avanzar un poquito. Y esto nos lleva, mis queridos hermanos, al versículo número 25. Decían, otra vez la discusión. Entonces, unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? La gente ya sabía que había un plan para matar a Jesús. La reacción es de rechazo. 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Otra vez, dicen, ¿habrán reconocido verdaderamente los gobernantes que este es el Cristo? O sea, ¿qué estarán pensando? ¿Será que realmente ya creen en Cristo? ¿Qué está pensando? Unos dicen que tiene demonios, otros que es el Cristo, otros dicen que es bueno, otros dicen que es un embaucador, engañador, farsante. Versículo número 27. La gente discute y dice, no, pero mira, la Biblia dice que cuando venga el Cristo ni vamos a saber de dónde sea. Y sabemos que ahí es de Nazaret. ¿Cómo va a ser el Cristo? Se dan cuenta todas esas discusiones, hermanos, ahí en la calle, en las casas, aquel estira y encoge sobre una persona, sobre el Señor Jesucristo. Y ahora miren la clave del versículo 28 dice, entonces, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz. ¿Sabe lo que? Él gritó. Alzar la voz aquí, hermano, quiere decir, quiero que entiendan quién soy yo. Quiero que entiendan esto, por amor de Dios. Jesús ya no solamente está hablando, sino que se para y grite a toda voz, a voz en cuello.
a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, porque él sabe que están hablando de él, que él es de Nazaret y que es un carpintero y que ahí está María y que ahí están sus hermanos y que todos lo conocen y que cómo va a ser el Cristo, que es un engañador, otros dicen que es bueno, que es un embaucador, que tiene demonios. Ya hay un estira y encoge. Jesús les dice, a mí ustedes me conocen y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco. Y luego, cuando el Señor dice esto, ¿qué pasa? Otra vez, otra reacción. Procuraban prenderle. Querían ver cómo lo agarraban y matarlo. Y luego dice el versículo 38, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, se dan cuenta, no es que ellos creen que se entregan a Cristo, no. Ellos dijeron, es probable que sea. Hemos visto tantas señales. Cuando venga el Cristo, hará más cosas que las que éste ha hecho. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba. O sea, la gente estaba hablando. Y los fariseos, al final de 32, enviaron alguaciles para prenderle. Ya se dieron cuenta, la suerte está echada. Pero no lo prenden. Versículo número 37. Yo quiero ir concluyendo con esto. Qué tremendo esto. Unos dicen una cosa, otros otra. ¿Quién es Jesús? Y en el verso 37, 38 y 39 se repite lo que Jesús les dijo en Juan 6 y que lo que dijo en Juan 5. ¿Recuerdan Juan 5, 24? De cierto que les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Jesús en Juan 6 les dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Jesús está recalcando una y otra vez, quiero darle vida eterna. Pero para eso tienen que creer en mí, tienen que ver quién soy yo. No soy un hombre bueno. No solamente soy una persona noble, una persona bondadosa. No solamente estoy portándome bien. Yo soy Dios, Mesías y Salvador y Señor de ustedes. Versículo número 37. El último y gran día de la fiesta, Jesús aprovecha. Ahí está la multitud todavía. Y él se pone en un lugar muy especial. Y en voz en cuello, con toda su voz, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta? Que alguno tiene sed, que alguno tiene hambre, dijo en el capítulo 6. Hambre y sed son necesidades que tenemos. La sed, hermanos, es una figura que se usó desde el Antiguo Testamento. Puede leerlo, Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 73. Y ahora, ¿qué dice Jesús? Si alguno tiene sed, ¿sabe lo que es la sed? Es una necesidad profunda de Dios. Y quiero decirte una cosa, todos los seres humanos, todos tenemos sed de Dios. El problema es que hay gente que no siente la sed de Dios. Y cuando la siente, la desvía con el dinero y se quiere llenar con pecados, con vicios, con cosas materiales, con parrandas. Y ahí van. Y por eso es que la persona sin Cristo cada día tiene que estar haciendo algo para poder llenar y calmar esa sed. Cristo dijo, si tú tienes necesidad de Dios, ven a mí. Yo te doy la saciedad de tu alma. Yo puedo saciar tu alma. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego, ¿qué dice? De su interior. Mira esa preposición. De dentro hacia afuera. Porque el hombre quiere llenarse de fuera hacia adentro. Y eso no se puede. Las cosas que están afuera
Todo esto material, el dinero, la fama, el poder, las riquezas, las posesiones materiales, el pecado, cualquier cosa, la familia, nada de eso que está afuera va a llenar tu corazón. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra en ti. Dios te limpia con la sangre de Cristo, purifica tu alma, te justifica, como dijo el pastor, la cita que usó allí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Y Él llena tu corazón. Y Él sacia tu alma. Jesús dijo, ¿sabe quién soy yo? Soy el único que puede perdonar sus pecados. La gente está inquieta. Opiniones iban, opiniones venían. La gente, unos buenos, otros malos, mire, pero todos equivocados. Jesús les dice, yo soy su Mesías, soy su Salvador, soy su Rey, soy su Señor, soy su Dios. Y si tú quieres tener la paz en tu alma, la paz con Dios, la limpieza de todos tus pecados, tienes que recibir a Cristo. No hay otra forma. Y mis queridos hermanos, los que ya recibimos a Cristo, tenemos que evaluarnos. Si hay algo que no te está satisfaciendo, ¿por qué? Si tú quieres seguir saciando tu alma todavía con cosas materiales, ¿por qué? Cristo va a llenar tu corazón, hermano. Pongamos nuestra mirada en Él y vivamos para la gloria de su nombre. Vamos a terminar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta enseñanza. Padre, gracias por lo que tú nos has dicho en esta mañana. Estos hermanos de Jesús que comenzaron siendo incrédulos, rechazándolo, avergonzándose de Él, pero que al final le dieron la bienvenida como su Señor, su Mesías, su Dios y su Salvador. Y se convirtieron en columnas de la iglesia primitiva allá en Jerusalén. Son un ejemplo para nosotros también, de que las personas pueden tener perdón, salvación y vida eterna, aunque hayan rechazado a Cristo antes. Por favor, Señor, toca los corazones de nuestros amigos. Habla sus vidas, convénceles de su necesidad de salvación y de que Cristo es su única oportunidad de perdón y de vida eterna. Señor, en esta hora, te pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos. Padre, que podamos dar lugar para que el Espíritu Santo llene nuestra vida, controle nuestra mente, cuerpo, alma, porque el Espíritu Santo está aquí, y que nos llene de gozo y de paz, de ese fruto del Espíritu que pueda desbordarse de nosotros, Señor, y que podamos vivir para la gloria de tu santísimo nombre. Bendice tu pueblo. Señor, levántanos en este tiempo de crisis y que podamos disfrutar de esta comunión íntima contigo. Gracias por este tiempo. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias. Solamente quiero terminar recordándote algunas cosas. Hoy, a las 2 de la tarde, va a haber una reunión especial para los niños. Entonces, yo invito a todos los padres que por favor permitan que sus niños se conecten hoy. Van a celebrar el Día del Niño de parte de nuestra iglesia. Tiene que ser online, por supuesto. Así es que todos los niños están invitados. Si usted está ahí conectado, sea papá o niño, le invito para que hoy a las 2 se conecte con nosotros. Vieron estas maestras lindas, mujeres de Dios, hombres de Dios, que están preparándose para servir al Señor a través de los niños. Están edificando sus vidas. Hoy, 2 de la tarde, se celebra de una manera especial el Día del Niño. Y a final de este mes, hermanos, vamos a tener unas conferencias espectaculares. El hermano Nelson Morales, ahí de Guatemala, él es maestro en el Seminario Teológico Centroamericano, doctor en Nuevo Testamento. Él se está preparando para enseñarnos la Biblia. ¿Por qué 66 libros? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por qué eso? ¿Por qué no está aquel y por qué no está este? Así es que, si usted quiere saber si estamos seguros de que estos 66 libros son el canon bíblico y los libros inspirados por Dios, le invito los últimos 3 días, el último fin de semana de este mes, para que usted se conecte con nosotros y aprenda mucho de por qué tenemos estos 66 libros en la Biblia. Hermanos,
Les amamos a todos y estamos orando por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.